Comenzaremos ahora con movimiento circular uniforme. Este tema, al involucrar muchas variables, lo vamos a separar en dos videos. En este vamos a trabajar con las características del movimiento y vamos a definir el primer grupo de variables. En el próximo video definiremos las variables que restan, que están más bien relacionadas con la dinámica de este movimiento, o sea, con las fuerzas actuantes y las consecuencias de las mismas. En el primer video que estamos desarrollando ahora, hablaré más que nada de la parte cinemática del movimiento, o sea, de la parte más bien descriptiva del mismo. A continuación, lo que observaremos es una simulación en la que un objeto se mueve de modo que mantiene fija la distancia con respecto a este punto, que será el centro de la trayectoria. Como claramente se observa en los pasos que fue dejando el objeto en su trayectoria, y si tomamos como referencia una línea radial, o sea, una línea que sigue la dirección del radio de giro, esa línea radial va barriendo ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales. Esto se cumple cuando el movimiento circular es uniforme. Sí, la trayectoria va a ser parte de una circunferencia, puede ser solamente un arco, puede ser una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Sí, no necesariamente tiene que ser una vuelta completa. Pueden ser fracciones o múltiplos. Y la velocidad a la que se mueve el objeto tiene siempre el mismo valor. Por eso es posible que vaya barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Retomaremos ahora nuevamente el movimiento, observando en este caso qué va sucediendo con la velocidad del objeto. Supongamos que el objeto inicialmente se mueve verticalmente hacia arriba. Para que sea posible que se mueva después siempre a la misma distancia de un punto fijo, la dirección de la velocidad va a ir cambiando continuamente. Luego de completada un cuarto de vuelta, observamos que la velocidad pasó a ser horizontal, ¿sí? En este momento, justo en este momento, el objeto se mueve en esta dirección. Si ustedes se fijan, la velocidad era vertical inicialmente, ahora es horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, hay una variación de velocidad que señala hacia el centro de la trayectoria. ¿Sí? Estaba en esta dirección y sentido, ahora está en esta. Giramos cuarta vuelta más. Ahora el objeto pasó de moverse horizontalmente hacia la izquierda a moverse verticalmente hacia abajo. O sea, la velocidad pasó de ser en esta dirección y sentido a ser en esta. También la variación de velocidad se da con sentido hacia el centro de la trayectoria. Hacemos otra cuarta vuelta. ¿Sí? La velocidad era en esta dirección y sentido, pasa a ser en esta. También señala hacia el centro la variación de velocidad. ¿Esto a qué se debe? A que siempre tenemos presente en este movimiento una aceleración que hace que cambie la dirección de la velocidad. ¿Sí? Lo que cambia acá es la dirección de la velocidad, debido a la presencia de una aceleración. El valor de la velocidad permanece constante. Pero sí tenemos, de todos modos, una aceleración porque la dirección va cambiando, la dirección de la velocidad va cambiando
todo el tiempo. A continuación lo que haremos es desarrollar el movimiento también para una vuelta en diferentes tramos y va a ir quedando representado en cada caso y en cada lugar el vector velocidad y el vector aceleración. Como podrán observar, la velocidad del objeto en cualquier punto de la trayectoria sigue una recta tangente a la misma. Por eso se dice que en este movimiento la velocidad es tangencial. La aceleración del objeto, como ya decíamos, siempre tiene dirección y sentido hacia el centro de la trayectoria. Se dice que tiene dirección radial porque sigue, ¿verdad?, una línea que contiene el radio. Y se le llama a esta aceleración centrípeta porque tiene sentido siempre hacia el centro de la trayectoria. Veamos ahora, entonces, resumiendo, cuáles son las características de este movimiento. La trayectoria es un arco de circunferencia. Ese trazo, como decíamos hace un rato, puede o no coincidir con una vuelta completa. La velocidad que presenta el objeto es tangente a la trayectoria, como lo explicábamos en la imagen anterior. Y tiene módulo constante. La aceleración que experimenta el objeto se dice que tiene dirección radial, sentido hacia el centro de la trayectoria, y además, que esto no lo hemos puntualizado aún, lo trabajaremos mejor en el siguiente video, el valor de la aceleración es constante. Esto tiene que ver con las características de la fuerza neta que actúa en esta situación, que como les decía, pertenece al análisis dinámico de este movimiento, que lo realizaremos en el siguiente video que próximamente publicaremos. Muy bien, como les decía al comienzo del video, la razón por la cual fraccioné en dos instancias el tema es porque son muchas las variables involucradas en este tema. Vamos a ir definiendo ahora las primeras. Período del movimiento. Corresponde al tiempo que una partícula emplea en realizar una vuelta completa. A eso se le denomina período. Se simboliza con la letra T mayúscula y puede obtenerse dividiendo, por ejemplo, para un cierto recorrido que implique la realización de varias vueltas, dividiendo el tiempo total entre la cantidad de vueltas que se completaron. En el sistema internacional se expresa en segundos. Siguiente variable es la denominada frecuencia del movimiento, que corresponde a la cantidad de vueltas que realiza una partícula en la unidad de tiempo. O sea, la cantidad de vueltas por segundo o la cantidad de vueltas por minuto o la cantidad de vueltas por hora que completa la partícula. Se puede calcular haciendo justamente el procedimiento inverso que para obtener el período. Ahora se divide la cantidad de vueltas entre el tiempo empleado. O sea que la frecuencia es el inverso del período.
y viceversa. Esta es la ecuación que relaciona entonces a la frecuencia con el período. Esta variable puede indicarse mediante varias unidades que son equivalentes y que significan vueltas por segundo, básicamente. ¿Cuántas vueltas por cada segundo? Sistema internacional, ¿verdad? Se puede expresar segundo a la menos 1, se puede expresar revoluciones por segundo, o hertz, que es lo más común y es la que principalmente utilizaremos nosotros, unidad de la frecuencia en el sistema internacional, que corresponde a una vuelta por segundo. Un hertz corresponde a una vuelta por segundo. Una unidad que aparece mucho en las situaciones de la vida cotidiana es la revolución por minuto, ¿verdad? El factor de conversión corresponde a un hertz, o sea, una vuelta por segundo, corresponde a 60 revoluciones por minuto. 60 vueltas por minuto. En este esquema ahora explicaremos el concepto de posición angular. Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas. Tenemos aquí una partícula unida a una cuerda. El otro extremo está unido a un punto fijo que coincide con el origen del sistema de coordenadas. Trazamos ahora una circunferencia que pasa por la partícula y si quisiéramos indicar, como veníamos trabajando hasta ahora, dónde se encuentra la partícula, daríamos las coordenadas X y las coordenadas Y, ¿verdad? Para el punto que estemos trabajando, para indicar la posición, ¿verdad?, de la partícula. En el movimiento circular es útil definir lo que se conoce como posición angular. Que corresponde, ¿verdad?, a un ángulo, obviamente, como lo dice el nombre, que sería el ángulo entre el eje de referencia y una línea radial que pasa por la partícula. A este ángulo es al que se le denomina posición angular. Se lo simboliza con la letra griega θ. En el sistema internacional, los ángulos no se miden en la unidad que uno está más acostumbrado, digamos, que son los grados. Hasta ahora, como las calculadoras generalmente están configuradas en grados, hemos trabajado con los ángulos en grados sin problema. Cuando trabajábamos las componentes del peso en un plano inclinado o cuando trabajábamos las componentes de la velocidad inicial en el movimiento de proyectiles. En este tema es necesario utilizar el ángulo en radianes, ¿sí?, que es la unidad que corresponde al sistema internacional y que corresponde a la siguiente relación. 180 grados, o sea, obviamente media vuelta, corresponde a pi radianes, o sea, a 3,14, etc. radianes. Ese es el factor de conversión. La siguiente variable es el desplazamiento angular. Supongamos que tenemos la partícula ubicada en esta posición al comienzo del recorrido. Esta sería la posición angular inicial, θ inicial. Luego de cierto tiempo el objeto cambia de posición. Su posición angular corresponderá ahora a este ángulo que estoy señalando, al que se le llama θ final. El desplazamiento angular sería justamente este ángulo que queda indicado aquí. Es el ángulo que barre la línea radial, ¿sí?, que pasa por la partícula cuando se mueve de una posición a otra. Se le llama simplemente delta θ, ¿sí?
este sería el desplazamiento angular. Obviamente, si quisiéramos saber el valor, conociendo estos dos, el desplazamiento angular sería la diferencia entre θ final y θ inicial, ¿verdad? También se expresa en radianes. Vayamos ahora a la definición de velocidad angular. Es un concepto que es muy similar al concepto de velocidad que veníamos trabajando, solo que ahora no relaciona el desplazamiento lineal que se realiza con el tiempo empleado. Relaciona el desplazamiento angular que se realiza con el tiempo empleado. Se define de esta manera. Es el desplazamiento angular realizado por unidad de tiempo. O sea, el ángulo que gira por segundo, o sea, los grados que gira por segundo, en el sistema internacional serían los radianes que gira por segundo. Se simboliza con la letra griega omega, ¿sí? Es la versión minúscula de la letra omega. Ustedes seguramente conozcan la versión mayúscula, que es más utilizada, digamos. Y se puede calcular dividiendo el desplazamiento angular entre el tiempo empleado. Como el desplazamiento angular en el sistema internacional se expresa en radianes y el tiempo en segundos, la velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Ahora, si tomamos una vuelta entera del recorrido, la velocidad angular correspondería a desplazamiento angular de una vuelta, o sea, media vuelta corresponde a pi radianes, la otra media vuelta suma en total 2 pi radianes, y el tiempo empleado en completar una vuelta es el período. Por lo tanto, la velocidad angular también se puede calcular 2pi sobre el período. Pero como habíamos visto, el período está relacionado con la frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la relación? Recordemos que dividir entre un número es lo mismo que multiplicar por su inverso. O sea, dividir entre el período es lo mismo que multiplicar por el inverso del período. Esto es matemática. El inverso del período es la frecuencia. Por lo tanto, la velocidad angular también se puede calcular 2pi por la frecuencia. Conclusión, tenemos aquí 3 ecuaciones que nos permiten calcular la velocidad angular. Las voy a marcar ahora. ¿Sí? Estas son las 3 ecuaciones que por ahora tenemos para obtener la velocidad angular. Dependerá obviamente del caso la ecuación que corresponda a utilizar. Velocidad tangencial. Decíamos que en este movimiento a la velocidad se le denomina tangencial, ¿verdad? Porque tiene siempre su dirección contenida en una recta tangente a la trayectoria. ¿Qué sucede? El objeto se mueve siguiendo arcos de circunferencia, o sea, va realizando ciertas distancias de arco a la que se le llaman delta S. Esa distancia de arco, sí que la distancia que efectivamente recorre el objeto, está relacionada con el ángulo que va girando. Obviamente cuanto mayor sea el ángulo, mayor es la distancia que recorre, y también pasa lo mismo con el radio de giro. Está relacionado de la misma manera. Se dice justamente que la velocidad tangencial corresponde a la distancia de arco recorrida por unidad de tiempo. O sea, en lugar de ser el desplazamiento o el desplazamiento angular que se recorre, corresponde a la distancia de arco que se recorre. O sea, efectivamente a la distancia que se recorre por la curva. O se corre por la curva muy bien.
Acá vamos a deducir la ecuación que utilizaremos, que es esta que está aquí, para calcular la velocidad tangencial. Si tenemos una vuelta, decimos que se recorre un perímetro, o sea, 2pi multiplicado por el radio. El tiempo que demora el objeto en completar una vuelta se denominaba período, ¿verdad? Acá reordeno los términos, ¿verdad? En lugar de primero multiplicar y luego dividir, hacemos primero la división y luego la multiplicación, que obviamente es equivalente. Pero nos queda ordenado de modo que acá aparece 2pi dividido t. 2pi dividido el período, que como vimos antes, corresponde a la velocidad angular. O sea que la velocidad tangencial se puede obtener multiplicando la velocidad angular por el radio de giro. Acá les dejamos el ejercicio que deben realizar previo a la clase presencial. También quedarán más ejercicios en la plataforma. Estamos en contacto.